Ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra Marielena Morera. Ella es presidente de la organización Causa en Común y hemos querido platicar con Marielena porque emitieron un boletín de su organización Causa en Común en el que señala que rechazan una mejora en la seguridad pública, como lo expuso el presidente en su segundo informe de gobierno. Marielena, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Marielena, bueno, pues ustedes con datos duros, fríos, contundentes, los datos son indubitables de que en lo que ustedes están refiriendo en el boletín número 45 no existe una mejoría como la presenta el presidente, Marielena. Así es, mira, si bien es cierto que en los informes presidenciales siempre, pues los presidentes matizan, ¿no? Antes se decía que era el día del presidente, sí, pero creo que lo que no se puede hacer es que el presidente dé datos falsos. Y datos falsos me refiero a datos que él está dando, y si los comparas con los mismos datos de la Administración Federal, te das cuenta que lo que nos dijo no es verdad, ¿no? Y por más que se insista, no hay niveles de propaganda capaces de ocultar las violencias, la delincuencia que están viviendo miles de personas en este país y la falta de resultados en justicia. Entonces sí nos parece delicado que el presidente diga una cosa que no está pegada a la realidad. Mira, si nos vamos con los datos de ellos mismos, se han registrado un total de 3.264.000 delitos en el país durante el periodo que lleva el presidente de sus 20 meses. Si lo comparamos con los 3 presidentes anteriores, se observa que ha aumentado un 37% con relación al periodo del presidente Fox, un 23% con relación al periodo del presidente Calderón y un 16% con respecto al periodo del presidente Peña Nieto en sus 20 primeros meses de gobierno. Luego, el presidente también mencionó que solamente han aumentado 2 delitos, el homicidio doloso y la extorsión. Y en efecto, el homicidio doloso subió un 2%, pero mira, me parece que aquí la gravedad es que tenemos 99 asesinatos al día. O sea, el presidente sí creo que tiene que hacer una reflexión sobre esto y decirnos cómo los va a bajar, ¿no? No decirnos que estamos un poco mejor, sino cómo va a bajar este número de asesinatos diarios. Luego, el presidente afirma que han disminuido los feminicidios. Y no es así. Si tú comparas los últimos 20 meses del presidente Peña con los primeros 20 del presidente López Obrador, el feminicidio ha subido un 9%. Y si comparas el año pasado del presidente López Obrador con este año, en los primeros 7 meses, que es hasta donde tenemos reportes, pues ha subido un 5%. Entonces aquí también subió el delito y el presidente no reconoce que los feminicidios están al alza, tampoco no reconoce que la violencia intrafamiliar está a la alza, que tenemos un 11% más de violencia intrafamiliar si comparamos estos mismos meses. Entonces sí nos parece muy delicado que el presidente nos está dando datos que no están en la realidad de lo que estamos viviendo los mexicanos. Son afirmaciones falsas las que el señor está haciendo. Lo hace con la intención de mandar un mensaje a la ciudadanía de que estamos bien, que no nos preocupemos, que todo marcha correctamente, pero como lo dices, el secretariado, que se llama Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues lo desmiente, y lo que ustedes están utilizando son sus mismos datos, ahí ya no caben otros datos. Exactamente, nosotros no estamos trabajando con datos que a nosotros se nos hayan ocurrido, sino con los mismos datos que ellos presentan y que no están de acuerdo a los datos que dice el presidente. Luego también llama la atención que a los únicos que reconoce el presidente es al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina. En todo su discurso no reconoce a nadie más que de su gabinete que a ellos. Entonces esto llama la atención y preocupa, porque efectivamente nosotros estamos viendo que no solamente en las áreas de seguridad, sino también en muchas otras áreas que siempre han sido responsabilidades civiles, ahora se las está dando a los militares. Y mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué tiene que las tengan
u otros. Bueno, pues sí es preocupante porque en México hemos guardado desde hace muchos años un equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Y lo que está dando a entender el presidente es que los civiles no pueden con ningún cargo, ¿no? Entonces solamente puede él y solamente pueden los militares y los marinos. Y el estarle dando tantas áreas de responsabilidad, bueno, pues primero es un abuso en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Y ese abuso nos puede llevar a tener problemas graves adentro de las Fuerzas Armadas, porque si bien el presidente dice que ahí no hay corrupción, bueno, pues los datos también te demuestran otra cosa. Los datos te demuestran que durante el sexenio anterior hubo tanta corrupción en esas áreas de gobierno que está demostrado que contrataron cientos de empresas fantasmas para llevar a cabo un manejo completamente irregular de los recursos y quién sabe dónde quedó ese dinero, ¿no? Entonces, si tú les das tanta fuerza, tanto poder, bueno, pues entonces lo que puedes causar es darles en el punto de flotación y realmente convertir a los militares en empresarios de un día a otro, y vas a causar una corrupción terrible al interior y una diferencia terrible entre las diferentes fuerzas políticas que hay al interior de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas las vemos como un ente completamente cerrado, pero hacia adentro hay varias fuerzas y tú les estás dando fuerza solamente a un grupo de ellos, no a todos. Entonces también ahí tenemos un problema muy grave. Un problema, sí, muy estructural. En este comunicado que emiten ustedes en la organización Causa en Común, Marilena Morera, presidente de Causa en Común, regresándome al tema o centrándome en el tema de los militares, dicen ustedes que se han cometido atrocidades, que el presidente dice que en el país ya no existen torturas, desapariciones ni masacres. Sin embargo, ustedes dicen se han cometido atrocidades y Causa Común ha registrado 429 masacres y 404 casos de tortura, dice, y 2.582 hechos atroces con 3.383 víctimas. Esto evidentemente habla de una operación, de una actividad realizada por militares a los que, dices, se les está entregando toda la potestad para la seguridad en México. Así es, y mira, lo vimos en un video que circuló en redes sociales hace pocos días, donde en Nuevo Laredo le disparan a una camioneta donde posiblemente iban delincuentes, matan a todos, pero al final se dan cuenta que hay una persona que está viva. Esta persona está atada de pies y manos. Entonces lo mínimo que debieron de haber supuesto es que esa persona estaba secuestrada por el grupo que iba en la camioneta. Y sin embargo un militar le grita al otro, mátalo. ¿No? Entonces es evidente que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentarse con el enemigo, no están preparadas para enfrentarse con un ciudadano que está en un conflicto, no están preparadas para ser policía de proximidad, y no estamos hablando ni siquiera de buenos y malos, estamos hablando de la preparación y de la misión que tiene una institución militar frente a la que deberían de tener las policías. Y si bien también tenemos que reconocer que nuestras policías han estado en el abandono por muchos años, bueno, pues ahora están en un abandono peor, y me parece que es muy importante reflexionar que en el cambio constitucional que hubo, decía en el transitorio 7 que se tenían que preparar a las policías, que las policías tenían que mandar un diagnóstico al secretariado ejecutivo y tenían que dar una propuesta de cómo iban a mejorar a sus policías. Esto no ha sucedido, ¿no? Y tampoco no vemos que les estén dando recursos a los estados para fortalecer a sus policías y a sus fiscalías. Entonces lo más seguro es que en el 2024 nos enfrentemos a la situación de tener que decidir que ya se queden los militares en tareas de seguridad pública, y esto me parece que cambia el equilibrio civil-militar que por muchos años hemos tenido en el país. Sí, pone en riesgo al país. Marilena Morera, si tuviéramos que hacer una calificación, mira, a ver, lo digo de otra manera. El presidente rindió su segundo informe de gobierno,
los ciudadanos, los que andamos a pie, los que percibimos un gobierno, solamente nos centramos en este momento en 3 temas, que son el tema político. No a todos les interesa, pero uno, el aspecto económico, que el país está en una severa crisis económica; en el aspecto de salud, en donde estamos rebasando las 65,000 personas fallecidas y los 600,000 contagiados; y el tema de seguridad, el tema de la seguridad o de la inseguridad, como lo queramos ver. En esas 3 vertientes es en los que estamos pensando y gravitando los mexicanos en nuestro pensamiento. Si yo le dijera a María Elena Morera, presidente de Causa en Común, que emitiera una calificación o un adjetivo calificativo de excelente, bueno, malo, regular, reprobado, o en la escala del 0 al 10, estos 20 meses de gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad, ¿cómo lo calificarías? Bueno, mira, yo lo calificaría como muy mal ejecutado, principalmente, y no tanto por los resultados, sino por la falta de una estrategia. Y a esto me refiero con que en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, donde se supone que nos tenían que haber dado a conocer un plan de acción en materia de seguridad, lo que tienen es un documento con frases retóricas y lugares comunes que no ofrecen una estrategia y tampoco acciones puntuales. Los principales criterios que ellos usan para evaluar la política de seguridad son encuestas de percepción y no incluyen ningún indicador ni de desarrollo institucional ni de incidencia delictiva. Entonces, lo que nosotros vemos es que está muy mal planteada la estrategia de este gobierno y que eso nos lleva a pensar que no vamos a tener buenos resultados si siguen por esta vía, y que hasta el momento pues los podríamos calificar como una pésima actuación del gobierno federal frente a las violencias y la delincuencia. ¿Estaría reprobado? Pues mira, no me gusta catalogar un gobierno en reprobado y aprobado. ¿O de panzazo? ¿Un 6, un 7? No, pues es que no puede, no, pues es que si tendría que ponerlo en esos términos, por supuesto que el gobierno federal está reprobado. Reprobado. Exacto, porque no hay una estrategia y no hay resultados, ¿no? Entonces, también creo que ellos mismos se ponen la soga al cuello a no poner indicadores, al no decir cómo van a solucionar este problema de inseguridad, porque en lo que concuerdo con el presidente es en decir, teníamos un problema de corrupción, sí, no, pero lo seguimos teniendo. Pues no ha cambiado. No, concuerdo con el presidente, había una gran violencia en el país, pues sí, pero sigue habiendo una gran violencia en el país. 60,000 homicidios dolosos, digo, pues es... No, 60,000 homicidios dolosos más las miles de personas que han muerto por la pandemia, por un mal manejo de la pandemia. Otros 65,000, llevamos 125,000. Exactamente, estamos llegando a los 130,000 muertos este año, lo cual pues sí me parece gravísimo para el país, porque cuando tú lo ves solamente en números, pues tú dices, bueno, 1,000, 2,000, 100,000, ¿qué son? Pues son familias. Para el que está alejado no es nada, pero son familias que están sufriendo, que están en luto, que muchas de ellas están enojadas, furiosas, porque o no se les dio una buena atención en el hospital, o no pudieron llegar al hospital por miedo a ser contagiados, o no les dieron acceso al hospital, ¿no? O hablando de seguridad, pues viven en una zona completamente insegura donde están los gobiernos cooptados por la delincuencia y donde están matando a la gente. Entonces, estas miles de familias que están enlutadas y enojadas, tú imagínate lo que pueden ser capaces de hacer, ¿no? Cuando tú no encuentras justicia, cuando tú tratas de ir a la autoridad y la autoridad no te da una respuesta, los procesos judiciales en México son carísimos, son un desastre, son burocráticos, y entonces cuando tú no tienes otra opción más que actuar por tu propia mano. Exactamente, es a donde nos orillan. Es el caso de la combi, que ahora ya se convirtió en el meme, ¿no? Que métanlo a la combi y que le apliquen la de la combi. Digo, porque llega el momento de la desesperación.
Exactamente, ¿no? Porque, o sea, no podemos justificarlo, pero sí lo entendemos, claro, porque si la gente se sube a una combi y la asaltan una vez al mes, bueno, pues a la siguiente vez sí busca la manera de defenderse. sí. Y es lo que está sucediendo en muchas comunidades. También estamos nosotros observando este fenómeno y cada vez vemos más linchamientos y posibles actos de linchamiento en las comunidades, porque la gente está harta de que nadie le solucione sus problemas, y mientras no tengamos un sistema de justicia que sea parejo, que pueda solucionar lo que está viviendo la gente en el día a día y que nos dé confianza, bueno, pues las cosas no van a mejorar, ¿no? Y me parece que deberíamos ya de saber los mexicanos que hay delitos que son inadmisibles. Y estos son el homicidio, el secuestro, la violación a mujeres y el maltrato a las mujeres, a los niños y a las niñas en las casas. Me parece que estos delitos ya deberíamos de tenerlos catalogados como inadmisibles y exigir a las autoridades que lo solucionen, ¿no? Si no logramos hacer eso, no vamos a avanzar en este país, y no vemos que en ningún lugar del gobierno federal estén pensando en cómo fortalecer a las procuradurías locales, cómo fortalecer a las policías y cómo mejorar, digámosle en bonito, mejorar el sistema penitenciario, que lo que tendríamos que hacer es rehacerlo por completo. Hay mucho trabajo pendiente. El problema de esto es que no existe la voluntad política, porque el señor dice que esos homicidios son la herencia que nos dejaron, y por lo tanto dice que es como la sombra que viene quedando, es como lo diría en términos alcohólicos, es la cruda de aquella borrachera de los sexenios pasados. Pero bueno, esa es una excusa y esa es una salida. María Elena Morera, presidente de Causa en Común, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada. Muy interesante lo que dices, son datos duros, pero contradicen lo que el presidente asevera. Es falso, la seguridad, dicho así, está reprobada en México. Así es, y mira, ojalá el presidente pueda reflexionar y se dé cuenta que esta estrategia no nos está sirviendo, cambie la estrategia y realmente se comprometa con el futuro de México, porque si bien es cierto que hubo una gran corrupción, bueno, esta la sigue habiendo, y lo que tenemos que pensar es cómo construimos hacia el futuro. Exacto. ¿No? Si todo lo que se pueda hacer en contra de la impunidad del pasado, que se haga, pero lo que tenemos que principalmente pensar es cómo nos construimos hoy como un mejor país para que la gente tenga seguridad y justicia. Me parece que por aquí pasa el poder tener desarrollo económico, el poder tener mejores hospitales para la gente. Bueno, pues primero tenemos que pensar en los temas de seguridad y justicia. Tenemos que empezar por ahí. María Elena Morera, muchas gracias, buen día y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, buen día, muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Al contrario, gracias a ti, María Elena Morera, presidente de la organización Causa en Común. Reprobado, así lo vamos a poner para el sentido. Reprobado el gobierno de López Obrador en materia de seguridad. Vamos a hacer una brevísima pausa para continuar con el tema que le tenemos preparado. Vamos a hacer, en unos minutos vamos a hacer enlace con el presidente municipal de Jesús María, Toño Arámbula, para que nos platique sobre el trabajo que ha realizado en los tiempos del COVID. Hacemos pausa.